Vamos a hablar entonces del sistema de gestión. Seguimos hasta que terminemos con las auditorías. Veamos, sistema de gestión de la seguridad y salud. Ya habíamos hablado de ciertos principios, ¿no? Hablamos de que tiene que adoptar el enfoque de un sistema de gestión de la calidad, de medio ambiente, y en el ciclo de Deming habíamos visto planificar, hacer, verificar, ¿no? Controlar y verificar, ¿no? Los instrumentos de este sistema están en relación a la legislación vigente, la 29783, la ley, y también sobre instrumentos internacionales, ¿no? Los empleadores pues pueden aplicar estándares que superen lo que dice la ley. No nos vamos a molestar por eso, pueden hacerlo. Esta es una ley de mínimos, pueden aplicar. Pero ¿qué otros sistemas de gestión o qué sistemas existen? ¿Qué enfoques internacionales hay? Las directrices de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, o de la ILO, ¿no? Son prácticamente aquellas que se han cogido para la Ley de Seguridad y Salud en el Perú, la 29783. Por lo tanto, si nosotros revisamos las directrices de la ILO, es muy parecido, ¿no? A aplicación en el país y en las empresas. Algunas empresas están asumiendo como sistema de gestión este sistema, el de la OSAS 18001. OSA 18001 es un sistema que tiende a la certificación en seguridad y salud en el trabajo, certificación internacional. Muchas empresas en el Perú ya tienen esta certificación, por lo general las mineras, algunas empresas de otros sectores también, ¿no? Esta certificación internacional. Así como hay la ISO 9001, que es la de calidad, la ISO 14001, que es la de medio ambiente, no existe ISO en seguridad y salud, existe OSA 18001, ¿no? Que tiene la misma estructura o muy parecida a la ISO 9001 o a la ISO 14001. Este año precisamente va a salir la ISO de seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional, que hará que esta OSA desaparezca, ¿no? Y todas las empresas que ya han certificado tendrán que pasar por su proceso de recertificación en la ISO que aparezca, ¿no? En seguridad y salud. Otro sistema de gestión es la NOSA 5 estrellas. Algunas mineras utilizan ese sistema de gestión, ¿no? Otro sistema de gestión es el control de pérdida, que también algunos sectores lo tienen. ¿Bien? Sistemas de gestión. El mínimo que se pide en el Perú es que cumpla nuestra norma, la ley, una ley de mínimos, ¿bien? Pero puede superarlo utilizando una NOSA, un control de pérdidas o una OSA 18001, ¿bien? No es OSHA, es una OSA. OSHA es otro sistema internacional norteamericano que nos permite tener estándares en mediciones, en monitoreos. El término no es OSHA, es OSA, ¿ya? Bien, sistemas de gestión. Varios sistemas de gestión. Principio número 1, nuestro empleador. Nuestro empleador tiene mucha responsabilidad y tiene que demostrar su compromiso con la seguridad y salud. Tiene que ser visible el compromiso, no puede estar de espalda, ¿no? Debe ser coherente con lo que se ha planificado. Si en su plan dice tal cosa, debe realizarlo, coherencia y tender a la mejora continua, ¿no? Buscar que la cultura de prevención se instale en la organización. Dentro de los principios se señala que debe buscar, miren cómo hace que baje, ¿no? Debe buscar ser empático con sus trabajadores, o sea, no debe estar aislado del trabajador. La ley señala de que el empleador debe bajar y conocer, empatía entre empleador y trabajador. Buscar los medios como el trabajador le comunique las cosas. Hay diferentes formas, ¿no? Pero buscar medios de retroalimentación. Evaluar los principales riesgos y también hacer participar a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces, nuevamente, como en los principios de la seguridad y salud, aquí también aparece dentro de los principios que afectan al empleador, sindicato,
apóyate en el sindicato, porque el sindicato conoce lo que pasa en tu empresa. Con respecto al trabajador, participación del trabajador como principio, hay que consultarle, hay que informarle, hay que capacitarle en seguridad y salud en el trabajo. Si se va a hacer una modificación que afecta a la seguridad, hay que consultarle, directamente o a través de su sindicato. Hay que convocarlos para las elecciones del comité. Ellos votan. Si no hay votación, se considera que esa elección de comité fue nula. Se reconoce a todos sus representantes para que estén comprometidos, ¿no? Apoyan en la identificación de peligros y evalúen los riesgos porque son los que conocen su puesto. Entonces, cuando a veces vemos a que una persona, una consultora dice, yo te hago la identificación y se sientan en el escritorio y comienzan a decir, ya, mantenimiento. En mantenimiento hay peligro tal, hay factor de riesgo tal. No es así. Se tiene que consultar al trabajador para que él señale cuáles son sus peligros y sus riesgos, ¿no? Para poder elaborar el IPER y el mapa de riesgos. Con respecto al principio de mejoramiento, identificar cuáles son las desviaciones de las prácticas y condiciones, establecer estándares de seguridad, cuál va a ser mi estándar, ¿no? En cuanto a límites de ruido, de polvo, por ejemplo, ¿no? Medir el desempeño con respecto a los estándares, evaluar el desempeño con respecto a los estándares, corregir y reconocer el desempeño. Entonces ya se imaginan qué rico va a ser ese checklist cuando ustedes tengan que evaluar todo esto, ¿no? A ver cómo identificas, a ver cómo estableces tus estándares, a ver cómo has medido tu desempeño, cómo es evaluar el desempeño. Hay bastante que trabajar en auditoría. Hay que priorizar. Priorización de las medidas de prevención. Cuando nosotros vamos a las empresas, por lo general encontramos, si es que están expuestos a factores de riesgo, todos con equipo de protección, bien a los tapones, ¿no? Sobre todo cuando llega el auditor, bien a los tapones. El auditor nos va a ver, póngase tapones todo el mundo. Pero eso es lo que debe ser, o sea, así debe ser. La ley nos señala que el uso de equipos de protección es el último elemento en la seguridad, lo último que se da. Lo primero es que debe eliminarse el peligro o el factor de riesgo en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, ¿no? Y privilegiar el control colectivo, es decir, no darle el tapón que es protección individual, sino medidas de protección colectiva. Por ejemplo, una vacunación. Vacunamos a todos y ya los tenemos protegidos contra, por ejemplo, tétanos, ¿no? Privilegiar el control colectivo. Y si es posible eliminar el peligro. Hay peligro de contacto con, de repente, con formaldehído. Formaldehído es cancerígeno, grupo 1A, ¿no? Entonces, eliminemos el peligro, cambiémoslo por otro, ¿no? Glutaraldehído que tiene menor riesgo. Ya, hemos eliminado el primer peligro. Tenemos glutaraldehído que tiene sus efectos, ¿no? Hemos cambiado, pero bueno, ya hicimos eso. Primer paso. Si yo no puedo eliminar el peligro, trato la situación, controlo, aíslo el peligro. Acá tengo una máquina que hace un ruido terrible, no puedo cambiarla, no puedo comprar algo nuevo cuando tengo plata, ¿no? Ya le he dado mantenimiento, pero sigue haciendo ruido, no puedo hacer más. Entonces, aísla el peligro, enciérrala, ponle una caja, ponle el material adicional adecuado, ¿no? Adopta la medida técnica, que es esta, y la medida administrativa, rota tu personal, que no tenga mucho tiempo allí, ¿no? Esa es medida administrativa, cámbialo, ¿no? Medida administrativa. Si no puedes con eso, minimiza el peligro, adoptando sistemas de trabajo seguro, que también incluyan medidas administrativas, ¿no? De repente podemos alejarlo, ¿no? Aparte de encapsularlo, minimizar el peligro y los riesgos, que sea automatizado. Bueno. Y si aún así no puedo, sustituyo progresivamente el procedimiento para no tener que utilizarlo. Debo tener un plan, ¿no? De sustitución progresiva de procedimiento, técnica, medios, sustancias, productos peligrosos,
por los que se produzca un menor riesgo o menor o ningún riesgo. Lo que me pasó con el formaldehído. Yo no puedo eliminarlo, o sea, ¿puedo eliminarlo? No puedo. ¿Puedo tratarlo o aislarlo el formaldehído? No puedo, pues porque tengo que esterilizar mi equipo, ¿no?, de endoscopía con alguna sustancia. No puedo controlarlo, no puedo encerrarlo porque eso requeriría mucho dinero, ¿no? Minimiza el peligro, ponerle guantes, mejor sustituyo por otra sustancia, lo sustituyo por el formaldehído. En el último caso, cuando ya no pueda hacer nada, recién doy equipo de protección. Entonces el auditor llega y los ve a todos con tapones, ¿no? El auditor dice, ah, qué bien. ¿Y no pudiste eliminar el ruido de la máquina? ¿No? Les quedarán mirando. Porque pudiste haberlo hecho con mantenimiento, disminuyes ruido, les ponías de repente un petate abajo de látex, ¿no? Disminuía la vibración. ¿Encapsulaste la máquina? ¿Hiciste los pasos anteriores? No. Ah, acá hay una incongruencia, ¿no? Solamente te dedicaste a equipo de protección. Bueno. Política. Entonces, cuando revisamos ya su documentación, revisamos la documentación, uno de los elementos que vamos a pedir es la política, el compromiso del empleador por escrito y firmado por el empleador, ¿no?, específica para la organización y apropiada para su tamaño. Decimos específica porque muchas veces ya viene el doctor, ¿no? Buscan en internet, búscate una política, hermano. Agarran cualquiera, la chancan, le ponen su nombre y abajo firman. Y luego uno se chanca la cabeza y dice, pero aquí dice molinera y estamos en una pesquera, ¿no? Entonces, específica para la organización. O la política, pues es una política de la Coca-Cola que yo la he visto repetida en varios lugares y apenas pues es una empresa de transporte de 20 personas. Para el monstruo de la Coca-Cola es totalmente diferente, no está de acuerdo al tamaño, ¿no? Específica, debe ser concisa, clara, con fecha, efectiva con la firma del empleador. Dentro de la normativa dice que debe estar difundida, debe difundirse a todos los trabajadores y accesible a las personas en el lugar de trabajo. Por eso las ponen en cuadro, a veces las ponen como protector de pantalla, a veces las ponen en el sistema del internet, ¿no? Y debe actualizarse periódicamente y estar a disposición de las personas externas. Por eso podemos ingresar a la página web de la empresa y ahí encontramos política. Por eso las chancan, por eso las bajan, porque todas las empresas deben colocarlas a disposición de las personas externas, ¿no? Casi todas las empresas que ustedes puedan encontrar en el internet van a colocar su política, porque es parte de lo que dice la normativa, la ley. Es obligatorio entonces que toda empresa tenga política, y la política es auditable y debe tener las características señaladas, ¿no? Bien, bueno, esto es una modificatoria de la ley. Señaló de que el empleador puede contratar empresas que le desarrollen su sistema de gestión, que se hagan cargo de desarrollárselo, ¿no? Una empresa X viene y dice, yo te hago todo. Pero eso no significa que el empleador dice, ya yo no soy responsable, sigue siendo responsable ante la normativa, ante la ley, ¿no? Dentro de la política también se señala, pues, ¿no?, de que debe haber participación que asegura la consulta, información y capacitación a sus trabajadores y representantes, que toma las medidas, ¿no?, para que el trabajador y sus representantes tengan los tiempos y los recursos en seguridad y salud en el trabajo. Y nominalmente, textualmente, debe señalarse en la política que el empleador está comprometido con diferentes palabras, si gustan, ¿no?, pero tiene que decirse casi textualmente, el empleador está comprometido con la protección de la seguridad y salud del trabajo para prevenir los daños a sus trabajadores.
Textualmente debe decir que va a cumplir los requisitos legales en seguridad y salud. Los programas voluntarios, negociación colectiva y prescripciones. Textualmente debe poner que debe garantizar la consulta y participación de trabajadores y sus representantes. Textualmente debe decir que está comprometido con la mejora continua. Textualmente que su política es, señala que su sistema es compatible con otros sistemas de gestión. Entonces, son aspectos que van a estar en todas las políticas de todas las empresas y esto es obligatorio, ¿no? Son principios que deben estar textualmente en las políticas. Organización. Pasamos ahora a la organización. Ya hemos hablado de principios, ya hemos hablado de política, pasamos ahora a la organización. ¿Bien? Habíamos señalado que el empleador es el líder indiscutible. Así contrate a otros, él es el único que va a responder, puede de repente minimizar su responsabilidad si es que hubiera algún evento y tuviera que ser sancionado, pero igual sigue siendo el líder, ¿no? Asume liderazgo, puede delegar funciones y autoridad, pero cuando se pidan cuentas, él va a asumir. Bien. Él debe identificar el perfil del trabajo de cada trabajador, es decir, debe identificar las competencias por cada puesto. Competencias para secretaria, competencias para… Esto lo delega, por supuesto, recursos humanos, pues, ¿no? Pero debe tener el empleador el perfil de cada puesto de trabajo. En función de ese perfil, de repente va a disponer capacitaciones para que se acerquen al trabajador que no lo tiene, para que se acerque a… cierre brechas y se encuentre dentro del perfil laboral, ¿no? Y debe disponer ciertos registros que deben implementar, actualizar, poner a disposición del trabajador. Algunos registros son confidenciales, las historias clínicas son confidenciales y algunos tienen periodos de conservación ineludibles, ¿no? Obligaciones del empleador. Obligado a que se conozca quién es el responsable del servicio. Puede contratar a un ingeniero, puede contratar a una persona que se va a hacer cargo del servicio. Tiene que hacer que todos los trabajadores conozcan quién es, ¿no? Debe señalar quién va a identificar, evaluar, controlar, quién va a ser el hiper, quién va a hacer la supervisión, ¿no? Promueve la comunicación, cumple con los principios, establece la política y los programas con sus objetivos, dispone que se identifiquen los peligros, los riesgos, ¿no? Y procuren eliminarlos, establece programas y su monitoreo, adopta medidas, proporciona los recursos. Entonces, la ley dice que el empleador proporciona los recursos, de ahí que cuando nos dicen a nosotros es que no hay plata. Sí, pues yo sé que no hay plata, pero tiene que planificarse, por eso tiene que programarse en el presupuesto anual los recursos para la gestión. Por eso cuando auditamos, pedimos tu plan económico. Y en el plan económico debe haber un acápite que dice presupuesto para seguridad y salud en el trabajo. Es en ese momento en que nosotros ponemos el check de visto bueno. Si no vemos el presupuesto donde está el término seguridad y salud, lo ponemos como que no ha alcanzado ese aspecto. Garantiza la capacitación. La capacitación en seguridad y salud tiene ciertas particularidades. Se señala que el trabajador que ingresa debe ser capacitado en la inducción del trabajador nuevo, se le explica todos los peligros en general y luego pasa a la capacitación específica en su puesto, los peligros de su puesto de trabajo. En seguridad y salud hay un mínimo. Todos los trabajadores en el Perú deben recibir 4 capacitaciones al año mínimas en función a los peligros. 4. O sea, usted, doctor, que está me dijo en dónde está, en el CIS, debe recibir 4 capacitaciones al año en función a los peligros donde está laborando.
todos y cada uno de los trabajadores y debe demostrarse con registro. Cuando ustedes vayan, piden, ¿el señor cómo se llama? Ya, dame los registros de sus capacitaciones. Y debe tener 4, mínimo. Muchos se sobran, pues, ¿no? Pero hay algunos que no van. El hospital de alta complejidad tiene como 500, 600 personas. Ayer yo he capacitado a 120. No había más espacio. Y el resto, ¿no? Hemos tenido 2 capacitaciones ayer y estaban bien contentas. Ya cumplimos. Le digo, ¿has cumplido? ¿Has cumplido? Solamente 120. Viene el auditor y les pone no conformidad. El programa de capacitación. Toda capacitación en seguridad y salud se hace dentro de la jornada. Si es fuera de la jornada, tiene que transar el empleador para darle el tiempo libre, para devolverle el tiempo, o para pagarle, para compensarle, ¿no? Para pagarle, ¿no? Impartida por el empleador o por terceros, ahí no te señala quién. El costo es asumido por el empleador, no puede pagarle el trabajador. Cuando nosotros le decimos a nuestro jefe, ¿cuándo nos van a capacitar? Porque está bien que seamos personal altamente capacitado, pero la capacitación y la calificación la hemos adquirido por nuestra cuenta, ¿no? No, que para capacitarlos ustedes se necesita mucha plata, pero qué pena, pues, porque tienen que darme 4 capacitaciones al año. Extendido a todos los trabajadores, todos, porque todos tienen peligros y riesgos. Hemos visto que en condiciones de trabajo hay, específicamente en función a los riesgos del puesto de trabajo. Entonces, cuando la capacitamos a la secretaria en ruido, cuando ella nunca está expuesta a ruido, es una pérdida, un derroche, me parece a mí. Debe tener formación inicial y cursos de actualización. Formación inicial para el que ingrese y la actualización, ¿no? Evaluada, tiene que ser evaluada. No es simplemente yo la doy y ahí queda, no, tiene que demostrarse con registros de que hubo una evaluación. Así que ustedes pedirán la evaluación de salida, no sé cómo se llama, ¿no? Revisada periódicamente. Este programa de capacitación es aprobado por el comité. Puede ser modificada el programa, debe contar con materiales y documentos idóneos y adecuada al tamaño de la organización, actividades y riesgos. Esto de materiales y documentos idóneos es interesante, ¿no? Porque muchas veces nos toca capacitar a gente que no lee, no escribe, ¿no? O sea, ¿y cómo evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos? Tenemos que hacer pequeñas hojas con dibujos y que marque con una X, ¿no? Con un aspa, no son analfabetos. Pero logramos pasar a veces las auditorías en algunas empresas. El empleador está obligado a entregarle una copia del reglamento interno a su trabajador. Esto es, si no se cumple, es una infracción grave. 100 UITs. Entonces, ¿ya le entregaron su reglamento interno, doctor? ¿En su hospital? Cuando recién ingresé, sí. Ya, muy bien. ¿Su reglamento interno? Entonces, esto es obligación del empleador. No entregarlo es infracción grave, 100 UITs. 2. El empleador está obligado, perdón. No, pero ese reglamento, reglamento interno de trabajo, no, reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo. Sí. De seguridad y salud en el trabajo. No, reglamento interno sí a todos cuando ingresan, pero de salud. Ya. Vamos a ver, no lo han entregado. El empleador está obligado a realizar mínimo 4 o más capacitaciones al año. Cuando le entregan su contrato al nuevo, está obligado el empleador a alcanzarle una hojita con el resumen, ¿no?, de sus funciones, las recomendaciones en función a los peligros de su puesto y las recomendaciones de cómo va a protegerse con respecto a esos peligros. Máximo tiene un día el empleador para entregarle la hojita. Y esto también es auditable, ¿no? O sea, ustedes piden, dame su registro en que se le ha entregado al trabajador al ingreso sus
¿no? Identificación de peligros y qué medidas debe tomar, ¿no? Entonces ahí dice usted está expuesto a riesgo biológico y tendrá que utilizar guantes, mascarilla y este uniforme. Y esto es obligatorio. El empleador tiene que dar facilidades económicas cuando necesite pues el trabajador capacitarse fuera, ¿no? Traslado, alimentación, alojamiento y licencia con goce, incluyendo los tiempos de ida, vuelta y permanencia cuando se programa una capacitación fuera del trabajo o fuera de la localidad, ¿no? Entonces, cuando mi jefe me dice, se va a Lima, y me da, no es que no me dé, bueno, a veces me dan viáticos, pero a veces creen que yo puedo estar en dos lugares a la vez. Si yo pudiera, pues no, esas máquinas que te jalan de aquí y estás en Lima e inmediatamente estás aquí, está bien. Pero si no me da los tiempos adecuados, ¿cómo llego? ¿No? ¿Cómo llego? Entonces debe darte los tiempos de ida, de traslado. ¿Cuántas horas es hasta Lima? ¿No? De ida y de vuelta. Y bueno, también tiene la obligación de elaborar el mapa de riesgos y de exhibirlo. Tiene que exhibirse en las paredes, ¿no? Documentación auditable. Su política. Auditable. Política y objetivos. Y tiene que ser exhibida en lugar visible. Auditable, reglamento interno. Auditable, el IPER, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y las medidas de control de cada puesto de trabajo. Y debe estar visible. Entonces, bueno, esto es un poco incómodo, pero igual, en cada puesto debe estar el cuadrito de qué identificaron, qué se encontró en ese puesto de trabajo. El mapa de riesgos es auditable. El plan anual es auditable. Los programas específicos como programa pues de emergencia, programa de capacitación, programa de vigilancia de la salud, son auditables. 8 registros mínimos, no los hemos puesto aquí, hay 8 registros mínimos que son auditables: registro de accidentes de trabajo, registro de inspecciones, registro de auditoría es auditable, registro de equipos de protección, de vigilancia de la salud y bueno, por ahí otros. El libro de actas del comité es auditable. El comité debe estar formado y debe reunirse mínimo una vez al mes, mínimo. Y esto implica que al comité hay que darle sus 30 días al año, cada uno de los trabajadores. Entonces, tiene que verse de la dirección la programación que se le ha dado a los trabajadores miembros del comité para que se reúnan. Esto es un promedio de 2 días y medio al mes, ¿no? Que tienen que estar en programación. Libro de actas de sus reuniones. Perdón, no entendí, doctora, eso de los 30 días al año. La ley señala que el comité, los miembros del comité tienen 30 días al año con goce de haber para realizar sus actividades como miembros del comité. Y vamos a ver cuáles son sus funciones más adelante. ¿Bien? Esos 30 días al año los pueden coger en forma ordenada, ¿no? Y si los repartimos entre los 12 meses, salen 2 días y medio al mes, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que se programe en el año los 2 días para que el comité en pleno esté reunido, pues, porque ¿qué pasa? Les dan 2 días el lunes a uno, al otro el martes, lunes, martes, al final nunca se van a reunir y nunca vamos a tener a un comité funcionante. Entonces, ahorita ya nos están presentando de algunos centros asistenciales, los mismos comités han conversado, nosotros vamos con los directores y logramos que nos presenten ya su cronograma, ¿no? Inclusive para los médicos evaluadores, los que hacen la vigilancia de la salud, estamos pidiendo ya que tengan la autorización del director y que presenten su cronograma de fechas que van a hacer las evaluaciones de salud, ¿no? En ellos, en los médicos evaluadores no hay tiempos, pero en el comité sí, 30 días al año. No son días para tomarse libres, ¿eh? Porque algunos miembros del comité han creído que que son como sindicalistas y creen que se van a tirar a la pera. No, tienen tanto trabajo que les queda el tiempo corto. Y más aún cuando tiene vigilantes, ¿no? Los supervisores o vigilantes como los auditores, ¿eh?
También es auditable el libro de actas donde se encuentran las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité, ¿no? La ficha de elecciones. ¿Qué registros obligatorios auditables hay? Que pueden ser físico o electrónico. El registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otro tipo de incidente, con la investigación y las medidas correctivas es auditable. ¿Quién lo maneja? ¿Quién hace la investigación? El comité. ¿Quién hace las estadísticas? ¿Quién hace el informe? El comité. Máximo tiene 10 días para entregarle el informe al director, ¿no? Entonces, es auditable y vamos y pedimos como auditores y deben tenerlo. Es auditable el registro de exámenes médicos ocupacionales, donde conste la programación. Entonces, en el flujograma que hemos creado, Recursos Humanos entrega al médico y al enfermero evaluador la lista de trabajadores que van a salir de vacaciones en el año. Y con esa lista se programa y se hace la programación en todo el año, ¿no? Y eso ya comienza a ser parte de nuestros registros. La firma del trabajador cuando se le comunica sus resultados es un registro. La historia clínica es un registro. El certificado de aptitud, para el puesto de trabajo es otro registro, auditable por el médico auditor. Registro del monitoreo de ruido, polvo, vibraciones, temperatura, iluminación, químicos, etcétera, de los riesgos psicosociales, de manipulación manual de carga, postura forzada, movimiento repetitivo, son auditables. Y ahorita los auditores los están sorprendiendo a casi todas las empresas porque de frente piden, dame tu registro de evaluación de riesgos psicosociales. Y nadie tiene, porque todo el mundo se ha preocupado en monitorear ruido, polvo, sustancias químicas. Y a nadie se le ocurrió revisar esto, o por lo menos a muchos no se les ha ocurrido. Y el diagnóstico de los factores de riesgos psicosociales es fácil, lo hacen los psicólogos rápidamente. Bien, auditable, acá hay varios registros. ¿En una empresa entonces debería haber también un psicólogo ocupacional? No siempre, muchas veces esto, como esto puede ser contratado, lo tercerizas, o si tienes psicólogo en tu empresa, lo capacitas. Por ejemplo, nosotros como CEPRIT tenemos un psicólogo ocupacional, un solo psicólogo no se va a dar abasto para todos. Entonces dice, ¿quiénes tienen psicólogo? Tal empresa, tal allá, los capacito. Esta es la herramienta, así se hace, te enseño una vez, hazlo tú. Luego me presentas, lo monitorea, ¿no? Y si ya lo hace bien, lo deja que siga, ¿no? Los psicólogos no siempre están, no son ocupacionales, son organizacionales, ¿no? Y están en recursos humanos, pero se pueden, rápidamente entienden de lo que se trata, ¿no? Por lo menos, ¿cuántas evaluaciones al año tienen que tener? No, la evaluación psicosocial es una sola vez y es grupal, ¿va? Porque es solamente identificar. El trabajador tiene que saber identificar qué peligros identifica él como psicosocial, ¿no? Turnos, lo que habíamos dicho, turnos, de repente de trabajo, tipo de mando. ¿Mm? Entorno laboral, sí. ¿Ya? Bien. Ya, y ese tiene que estar trabajando con Mauro. Sí, está evaluando ahorita lo que es entorno laboral. Exacto. Sí. Doctora, y el comité, o sea, bueno, ahorita como en todos los establecimientos se están haciendo con varios comités, pero por diferentes. Y entonces debería haber un comité específicamente de salud del trabajo. Sí. De salud, Y esto es elegido con elecciones, es como una elección del presidente, igualito. no lo designa el director. El director designa a sus miembros, pero los trabajadores eligen a sus representantes y tiene que haber elecciones y debe haber registro, porque el auditor solicita, a ver, ¿hiciste elecciones? No, no vale, no cumpliste con lo que dice la norma, porque dice que tiene que ser elegido. No, para los miembros, ya cuando están elegidos los miembros, entre ellos designan quién va a ser el presidente, el secretario, y eso es interno. ¿Sí? Registro de inspecciones. ¿Quiénes hacen las inspecciones? El comité. El comité tiene que, por eso tiene 2 días y medio al mes, porque tiene que hacer inspecciones.
Registro de estadísticas. ¿Quién hace las estadísticas? El designado, que puede ser un ingeniero, un médico, un psicólogo, generalmente que se hace cargo de las evaluaciones de salud, él tiene que hacer las estadísticas. Estas estadísticas tiene que pasarlas al comité cada 3 meses, porque cada 3 meses el comité lo eleva a la dirección. Porque la dirección le van a pedir en cualquier momento, se aloca la jereza y pide, pásame tu información. Si no lo tiene, causamos un conflicto. Entonces, yo siempre digo, la cadena se rompe por el eslabón más débil. No queremos que tenga problemas arriba. Nosotros trabajamos bien para que llegue todo, fluya normalmente, ¿no? Registro de equipos de seguridad o emergencia, también es auditable. ¿Cuántos balones de contraincendio tienes? ¿Cuántos equipos de protección tienes? ¿Cómo lo entregas? ¿Cómo capacitas? ¿Cómo haces? Bueno, eso está acá en la capacitación. ¿Cuántos simulacros tienes? ¿Has hecho inducción a tus nuevos? ¿Has capacitado específicamente a tu gente de oncología del peligro? No. ¿Has capacitado a tu comité? No. Bueno, eso tiene que estar en tu programa de capacitación. El registro de auditorías es obligatorio, ¿no? Y la auditoría, si bien puede intentar hacer el comité, no es su función. Si bien puede intentar hacer el médico que hace, no es su función. Y por último, ni sabe cómo se hace, ¿no? De ahí que acude al médico auditor de la entidad y le dice, tienes que ayudarme, tienes que hacerlo tú. Entrénate, pues, ¿no? Entrénate 1 vez, 2 veces, porque ya el próximo año, el siguiente año, se verá cómo se hace, ¿no? Bien. Estos documentos, pues, se pueden encontrar en la resolución ministerial 050. Son los mínimos que piden auditables. Bien, seguimos. ¿Cuánto tiempo deben estar guardados, almacenados las investigaciones, los exámenes médicos, el monitoreo de agentes físicos, inspecciones, estadísticas, los registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros? 5 años. Mínimo. Y el auditor viene y puede pedir y tienen que entregarle inmediatamente los del año y los del año anterior. Si quieren ustedes de años pasados, tienen que darles tiempo para que vayan a sacar de sus archivos, pues, ¿no? Los registros de accidentes de trabajo deben guardarse por 10 años. Y los de enfermedades ocupacionales por 20 años, ¿no? Pues para eso se requiere estantes metálicos, hay características y condiciones para hacer este resguardo. Solo el médico ocupacional tiene la llave para acceder a las historias clínicas. Ninguna historia ocupacional puede estar a vista o paciencia del archivador, etcétera, no puede, ¿no? El archivo activo tiene los eventos de los últimos 12 meses, luego pasa al archivo pasivo. Cuando viene el auditor puede pedir de los últimos 12 meses, si le pide de 1 año antes tiene que darle tiempo para que lo vayan a sacar del archivo pasivo, ¿no? Ustedes pueden pedir archivos físicos o digitales, la ley dice que los dos valen, ¿no? Bueno. Bien. Para acceder a los registros pueden acceder a los datos, trabajadores y representantes del sindicato. Pueden acceder, o sea que pueden pedirlo y no deben negarlo. Yo he visto cómo les han negado. Han negado el acceso a ciertos datos en un hospital cuando murió una trabajadora por cáncer y el comité pidió, no le dieron. Está mal, pues, ¿no? Comunicación externa e interna, ¿no? Debe haber un procedimiento como el empleador pueda recibir los documentos y poder responder a su cliente interno y al cliente externo. Eso es con procedimiento, que garantice que la comunicación es fluida, ¿no? Y que las sugerencias del trabajador suban. Eso es con procedimiento. Por lo tanto, aquí va a tener que salir un procedimiento, solicitarle al empleador el procedimiento. Con respecto al comité, la organización del sistema de gestión requiere la presencia de un comité cuando tiene la empresa más de 20 trabajadores. Cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores, solamente hay un supervisor. Empresas chiquititas, por ejemplo, una farmacia debe tener un supervisor.
Bien. El supervisor de seguridad y salud es elegido por sus compañeros, tampoco puede ser designado a dedo, tiene que haber elección, hasta para eso tiene que haber elección. Y cuando es comité, más de 20 trabajadores, también paritario, ¿no? Hasta 12 máximo trabajadores deben ser miembros del comité. Si hay sindicato, el sindicato mayoritario es el que llama a elecciones. Hay toda una documentación, el sindicato llama a elecciones, se tienen que presentar los postulantes, se hace el evento electoral y hay un ganador. Pero una pregunta, en ese caso, si son elecciones, ¿debe haber algunos requisitos? Hay reglamento. ¿No? O sea, competencias de la persona que va a ser elegido, ¿o puede ser lo primero que se hace es, si hay sindicato, al sindicato se le dice arma un comité electoral. El comité electoral tiene un director ¿no? y su secretario, un tesorero, un veedor, y ellos arman todo el proceso. Solicitan gente que quiera participar, ¿no? Ellos hacen su propia difusión de que son candidatos, ¿no? Algunos he visto que han entregado hasta sus papelitos, yo soy candidato, vota por mí, he visto, ¿no? He visto abuso también en una empresa del sector público, que un candidato el día de las elecciones llevó sándwiches para todos, ¿no? Diciendo vota por mí, o sea, una cosa terrible, pues, ¿no? Nosotros decíamos, sándwich con jugo, que está mal, pues, ¿no? No, pero yo me refería a que la persona que es elegida o la persona que se postula tiene que cumplir con algún perfil, por ejemplo, en lo que usted puso de ejemplo de un trabajadores de una farmacia, ¿no? Bueno, entiendo yo que de repente está la química farmacéutica, que es la que rige la farmacia, y están los técnicos de farmacia. Mira, en el sector público, por ley Servir, señala de que los miembros, los que se postulan al comité, deben tener capacitación, formación, conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Con eso ya excluyó al resto. Pero dice en el sector público, en el sector privado no dice eso, ¿ya? En el sector público sí. Sí, entonces, en la ley no lo señala, pero si tú vas al Servir, a la página del Servir y filtras seguridad y salud comité, ahí está, clarito. Para postular, sea miembro del comité en el sector público, se requiere que tenga formación mínima en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con eso ya filtras, tu comité electoral filtra, dice, no, pues se está presentando y no tiene ninguna formación. En vez de ayudar, vas a entorpecer lo que pasa, porque sí nos hemos encontrado en empresas del sector público que, Dios mío, parece que se han empecinado en poner trabas, ¿no? Cuando les explicamos, señores, su función está clarita por ley, no hay nada más allá de que ustedes puedan hacer y no deben hacer, ¿no? Vamos viendo. Del comité o del supervisor. El empleador debe, asegurar que se establezca el comité y que funcione. O sea, no solamente le van a exigir al empleador que establezca, que haga las elecciones, que fomente las elecciones, sino que funcione. Entonces al empleador le van a decir, se están reuniendo mensualmente tu gente, está supervisando, está investigando, ¿no? Debe buscar el reconocimiento de los representantes y facilitar su participación, ¿no? Incluyendo, el reglamento señala que debe darle, y vamos a ver más adelante, ahí lo señala, el sindicato el mayoritario es el que convoca las elecciones, ¿ya? El sindicato, que puede ser el sindicato de trabajadores, si hay empleados, sindicato de empleadores, convocan a las elecciones. Los trabajadores eligen a su representante de comité o al supervisor. El comité, por lo general, tiene una reunión donde se instala, ¿no? El empleador, por lo general, les da sus chalecos, su distintivo, que es un photocheck. Tienen licencia con goce de haber para cumplir sus funciones, previa autorización del mismo comité, ¿no? A actos de concurrencia obligatoria. Están protegidos contra despidos 6 meses antes y 6 meses después que terminen sus funciones de comité, ¿no? Facilidades en el desempeño, 6 meses antes y después, ¿no? Y tienen que darle su documento como miembros del comité y sus distintivos.
Un comité no puede ser ni menos de 4 trabajadores ni más de 12 miembros, ya no, si no sería pues muchísima gente, ¿no? A partir de 100 trabajadores tiene que ser pues más de 6 miembros, ¿no? Máximo hasta 12 pueden llegar cuando son más de 100 trabajadores. Cuando el empleador cuenta con varios centros, digamos Coca-Cola tiene varias sedes en el Perú, entonces puede formar subcomités, un comité central y subcomités en sus sedes. Bien, el comité central es el que organiza y los otros apoyan. El empleador debe proporcionar identificación, una tarjeta que los identifique y que acredite su condición. En algunos casos es photocheck. Requisitos, ahí están los requisitos. Ser trabajador, tiene que estar en planilla, no puede ser contratado. Tener más de 18 años, 18 como mínimo. De preferencia, es lo que dice la ley, de preferencia aquí. Pero servir para el sector público dice que debe tener formación o conocimiento en seguridad y salud. Que hay que buscarlo en todo caso para conocerlo, ¿no? Y debe elaborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos. Esto es para los trabajadores. El empleador es el que designa pues, a su gente de confianza. Generalmente el administrador, el jefe de recursos, ¿no? Y bueno, se eligen los representantes y sus suplentes. Elecciones. El empleador, conforme lo establece la estructura organizacional, designa a sus representantes titulares y suplentes. Los trabajadores eligen a sus titulares y suplentes. Al personal de dirección y confianza no está permitido que los elijan, ¿no? Porque estos pertenecen al empleador. Hay un proceso electoral, ¿no? El sindicato mayoritario es el que llama a elecciones. Si no existe sindicato, recién ahí el empleador toma la batuta, llama a elecciones, en el caso de que no exista sindicato, ¿no? La elección es por votación secreta, hay que hacer ánfora directa, ¿no? 15 días antes tiene que, 15 días antes hay convocatoria, o sea, tampoco puede ser que ahorita yo propongo y mañana elecciones, no, tiene que haber 15 días de convocatoria, ¿ya? Y cuando ya se realiza la elección tiene que haber un acta, hay un libro de acta donde se coloca que hubo elecciones y que ganaron tales y cuales.